Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Alex, Ángel, me estaban diciendo que además ustedes son una agrupación que no es agrupación. A ver, platíquenme bien cómo funcionan. No lo sabemos ni nosotros. Somos un poco un alma libre, o sea, no somos una agrupación fija. Digamos que yo viajo mucho con Ángel, nos llevamos muy bien, suele venir conmigo, pero no tenemos una formación fija. Depende de la gira, depende del lugar, pues somos unos otros, un poco un alma libre de grupo. Ok, entonces quiere decir que tú puedes ir a una gira solo y Ángel también podría ir a una gira solo y tocar su música. Sí, bueno, si Ángel va solo, yo tendría que cantar por Skype, a lo mejor. Okay. Alex Pero siempre sí. está, siempre está. Yo siempre estoy. Y luego ya nosotros vamos Exacto. un poquito variando. Y él es mi pero fiel escudero. Yo soy Don Quijote y él es Sancho Panza. Perfecto. Exacto. ¿Y quién es Solemos estar Dulcinea? los dos. Dulcinea no está, no ha venido. Ah, ok. Ahora eres tú, Dulcinea, ¿ves? Ok, me queda bien ser Dulcinea el día de hoy. Platíquenme, porque ustedes además están ahorita promocionando un nuevo single, ¿no es así? Sí, estamos promocionando un single, es una versión de Andrés Calamaro, se llama Media Verónica, y bueno, viene dentro del concepto de álbum que vamos a sacar, un álbum de covers con canciones de Fito Páez, de Caifanes, de muchas bandas latinoamericanas. ¿Normalmente ustedes escriben las canciones o todos son covers? No, siempre escribimos las canciones, pero esto es un gusto que nos hemos querido dar, un pequeño homenaje a canciones que a veces no han llegado a España por lo lejos que estamos y que a nosotros viniendo ya aquí nos han gustado mucho, hemos conocido música nueva y es un poco una manera de dar a conocer también allí cosas que no han llegado. Perfecto. Pues los queremos escuchar tocar una canción, un cover de Andrés Calamaro, ¿es así? Media Verónica. Perfecto. Adelante. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con las tripas revueltas. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar.
bravo. Gracias. Muchas gracias. Media Verónica, ¿por qué eligieron esta canción? Bueno, primero porque es una canción que nos encantaba. A nosotros, una canción que era como un pequeño tesoro escondido en ese disco de Calamaro. Nunca fue single, no era una canción muy obvia. Y creímos que le podíamos dar esa vuelta para adaptarlo a nuestro estilo, que le hacía falta a lo mejor para que fuera un tema más como nuestro. Claro, y sin duda lo hicieron. Ahora, es su primera vez en México. ¿Cómo los está tratando el país? ¡Guau! Genial, nos encanta. ¿Ya fueron a pasear, a conocer, a comer? Es que tenemos muy poco tiempo, tengo que decir la verdad. Entonces vamos mucho rato en coche viendo y encima el tiempo no acompaña con la lluvia, pero lo poco que estamos viendo nos está encantando. Y van a tener además futuras presentaciones, ¿no? Sí, es la idea. ¿Cuándo van a estar acá? No tenemos tocando? una fecha fija todavía, pero sí la idea es venir dentro de muy poco. Lo primero que queríamos hacer era venir, promocionar nuestra música, una toma de contacto, porque la verdad es que además teníamos muchos seguidores aquí que nos escriben por las redes sociales y todo esto. Y bueno, la primera toma la acabamos de hacer y ahora lo siguiente ya estamos pensando en el formato en el que venir y cuándo venir y presentarnos. Ok, para nosotros poder estar enterados, ¿cuáles son sus redes sociales para además saber cuándo van a venir ya pues a un concierto como tal y poder nosotros acudir? Pues tenemos todas, entonces si me pongo a decirlas todas, yo creo que lo más fácil es a lo mejor entrar en síndromemoscow.com y ahí están todos los iconos de Facebook, Twitter, Instagram. A partir de ahí pueden entrar a todos y además así ven la web que está muy bonita. Perfecto. ¿De aquí a dónde se van? Ahora mismo. Después de México. Después de México volvemos a España. Vuelven a España. Sí, volvemos a España Bueno. a terminar el disco. Perfecto. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos todo el éxito y esperamos que estén de regreso muy pronto.